Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la tercera conferencia del ciclo Avances en la Ingeniería Estructural y Geotécnica. El día de hoy nos acompaña Rick Milton Delgadillo. Él es doctor en Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cataluña y nos compartirá el tema Avances en Visión Artificial y Evaluación de las Condiciones Actuales y el Estado de Infraestructuras Civiles. Les recordamos que este mes de mayo tendremos una conferencia más referente a la respuesta dinámica de edificios de madera en zonas de alta sismicidad. Agradeciendo la aceptación a esta convocatoria y el interés de todos los participantes, le damos la bienvenida al doctor Rick. Adelante, por favor. Ok, muy buenas noches con todos. ¿Se puede apreciar mi pantalla? A ver. No todavía, no se ve nada. Ok, ahora sí, me parece que sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Muy bien, ok, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Gracias a IACHAI, a la Escuela de Formación en Ingeniería y Tecnología, en este ciclo de conferencias. Y la presente exposición tiene como título Avances en visión artificial y evaluación de las condiciones actuales y el estado de infraestructuras civiles. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco acerca de lo que hoy en día pues se está desarrollando en la ingeniería y en otros campos utilizando inteligencia artificial. Muy bien, entonces como 7 pasos, lo he dividido básicamente esta presentación. Vamos a hablar un poquito de la motivación, vamos a hablar acerca de Structural Health and Monitoring, vamos a hablar acerca de inteligencia artificial, la descripción de la metodología que hemos desarrollado. En este caso hemos evaluado varios puentes, ¿de acuerdo? Un puente en Japón, un puente en Austria y un puente en Suiza, ¿de acuerdo? Todas estas evaluaciones lo hicimos como parte de mis estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, en conjunto con diversos investigadores, tanto españoles, italianos, japoneses, etcétera, etcétera. Finalmente, vamos a ver los resultados de la investigación que han sido publicados en una revista, bueno, en revistas, en realidad en varias, y también en congresos internacionales. Entonces, finalmente vamos a ver las conclusiones y los agradecimientos. Muy bien, entonces dentro de las consecuencias de los terremotos, por ejemplo, nosotros sabemos muy bien pues que nuestras estructuras siempre sufren daños, ¿de acuerdo? De diferentes formas, de diferentes naturalezas. Y por ejemplo, el terremoto en Turquía y Siria del 6 de febrero de este año, pues trajo consigo tanto pérdidas humanas como pérdidas materiales, ¿no? Como vemos en las imágenes. Entonces, gracias a, digamos, estos terremotos, pues nosotros estamos aprendiendo, es decir, tenemos lecciones aprendidas de estos eventos naturales, ¿no? Y todos, de hecho, que habrán visto en las redes sociales que uno de los edificios, pues netamente el del Colegio de Ingenieros, quedó intacto, ¿no? Porque es obvio, ¿no? El Colegio de Ingenieros, pues jamás debe caer, jamás debe colapsar, ¿no? Entonces, eso es para ver un contexto, en este caso, de la problemática que tenemos, ¿de acuerdo? Y esto es a nivel mundial, por supuesto, ¿no? Nosotros que estamos en el Perú, también estamos inmersos a sufrir pues terremotos de grandes magnitudes.
Entonces, en el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos que el 80% de viviendas están en riesgo frente a un terremoto en la ciudad de Lima, en la capital. Y esto nos dice el Instituto Geofísico del Perú, que es el organismo estatal que se encarga pues de estudiar los eventos sísmicos, los terremotos en el Perú. Asimismo, el Instituto Geofísico advierte que Lima es una zona con mayor acumulación de energía sísmica, como vemos este mapa, un mapa de acoplamiento sísmico. Entonces, según los investigadores del Instituto Geofísico del Perú, el terremoto que ocurrió en Turquía, en Siria, pues se parece bastante al terremoto que podría darse en el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la conclusión a la cual ellos han llegado. Entonces, imagínense, si nosotros tenemos pues este tipo de construcciones en el Perú, construcciones informales, digamos, construcciones que no han sido ni diseñadas ni construidas por la asesoría técnica de un ingeniero civil, pues vamos a tener grandes pérdidas humanas y también pérdidas materiales, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poquito el contexto, esa es un poco la problemática, que es lo que nosotros hoy en día, pues, como ingenieros civiles, afrontamos. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en la actualidad? ¿Qué es lo que se hace, pues, a nivel mundial? Eh, Durante varios años yo he aprendido lo que es el monitoreo de diferentes tipos de estructuras, desde construcciones patrimoniales, edificios, hospitales y también puentes. ¿De acuerdo? Entonces, en otros países, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, en San Francisco, California, pues los puentes, por ejemplo, el Golden Gate está monitoreado con diferentes tipos de sensores. Presentan diferentes tipos de sistemas de monitoreo. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo, un puente en China, ¿de acuerdo? En Hong Kong, el cual pues está siendo monitoreado con diferentes tipos de sensores, en este caso, sensores de aceleración, sensores de deformación o los famosos strain gates, sensores de temperatura, sensores de humedad, etcétera, sensores de viento, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Pues ellos colocan sensores en diferentes puntos estratégicos de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, qué van haciendo? Pues van monitoreando en real time o en tiempo real, pues cómo va evolucionando ese puente, ¿no es cierto? Cómo va comportándose frente a diferentes factores. Y uno de estos, pues, son los eventos sísmicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve este sistema de monitoreo? Este sistema de monitoreo nos sirve para dar alertas a los ingenieros, a los investigadores, de tal manera de que puedan prevenir que exista un daño estructural en alguna de las partes de la estructura. Por ejemplo, en la superestructura de los puentes o en la superestructura de los puentes, ¿no es cierto? Entonces, eso es el sistema de monitoreo, eso es Structural Health and Monitoring. Es decir, prever antes de que ocurra un daño, antes de que ocurra un evento pues catastrófico en la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si es que ese sistema de monitoreo detecta un daño, por ejemplo, en algún cable o en algún pilar del puente? Pues automáticamente envían señales a la central de monitoreo y en la central de monitoreo pues se encuentran profesionales como por ejemplo ingenieros, civiles, investigadores, etcétera. Entonces, si existe algún daño, pues ellos van, ven el tipo de daño, cuantifican el daño y por supuesto dan soluciones. Es decir, antes de que ese puente llegue a colapsar, nosotros podemos prevenir pues que eh, colapse este puente. ¿De acuerdo? Y eso, como les dije, aplica no solo para puentes, para edificios altos. Por ejemplo, en Dubái existen varios edificios que están siendo monitoreados en tiempo real. Asimismo, por ejemplo, en el tema de hospitales, en Lima, pues
uno de los hospitales más grandes de la capital está siendo monitoreado, el Hospital Rebagliati está siendo monitoreado por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la UNI, ¿de acuerdo? Entonces, así existen diferentes estructuras que están monitoreados. En Chile igual, en España, en Italia, etcétera. Sin embargo, en el Perú, pues todavía nos falta bastante trabajo en este tema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con el monitoreo de estructuras? Pues que poco a poco se van, por decirlo así, se van mejorando algoritmos inteligentes de tal manera de que puedan tener un rendimiento mayor a otros y puedan detectar el daño de una manera más confiable. ¿De acuerdo? Entonces, cada día, por ejemplo, salen pues múltiples papers, múltiples artículos de investigadores a nivel mundial que van mejorando los algoritmos, van mejorando la metodología, van mejorando la precisión para utilizar este tipo de algoritmos y este tipo de dispositivos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, la detección de daños pues basada en vibraciones, por ejemplo, en estructuras civiles se basa en lo siguiente. Miren, por ejemplo, acá tenemos un edificio, ¿no es cierto? Un pórtico que representa un edificio de 3 niveles. Esta estructura está siendo monitoreada con sensores de aceleración. En este caso, que se colocan pues en puntos estratégicos, ¿no? Que puede ser en la unión de la columna y la viga o la losa. Entonces, estos sensores pues adquieren señales de vibración, ¿no es cierto? Que vendrían a ser estas. Estas señales de vibración se almacenan en un sistema de adquisición de datos, ¿de acuerdo? Y este sistema de adquisición de datos, pues se coloca en un ordenador y se procesa la información. Acá es donde se utilizan algoritmos inteligentes, algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning, etcétera, etcétera. Y lo que nos interesa es la detección de daños, ¿de acuerdo? Tanto la detección, tanto la localización, y eso es lo que nos interesa netamente, pues, de una estructura en general, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, como el título de la presente investigación tenía que ver con los avances en la visión artificial, ¿qué es lo nuevo que se está haciendo, por ejemplo, hoy en día? Miren, nosotros podemos utilizar técnicas de inteligencia artificial como son las redes neuronales profundas, ¿de acuerdo? Sus siglas en inglés, Deep Neural Network. Esas redes neuronales profundas pues van a proporcionar métodos para automatizar tareas importantes de evaluación de condiciones de la estructura, como la identificación de daños. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, fíjense acá, miren, en esta parte izquierda nosotros tenemos una imagen de ingreso, es decir, la imagen real de una construcción, de una edificación, puede ser de un colegio, puede ser de un hospital, etcétera. Entonces, estas redes neuronales, ¿qué es lo que hacen? Pues utilizan justamente esos algoritmos de IA, de inteligencia artificial, para predecir y para ver cómo serían los daños a futuro. Y acá, en la parte derecha, nosotros podemos apreciar, pues, que los daños netamente se concentrarían en esta zona. Entonces, esta figura que ustedes están viendo acá sería una predicción de lo que se podría dar dependiendo, por ejemplo, si se considera daño por sismo, si se considera daño por cambio de temperatura, daño por corrosión, por ejemplo, del acero, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Miren esta otra imagen. Pues esta otra imagen es la imagen sin daños y esto sería pues considerando daños. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente pues todas las imágenes que vemos acá nos predicen los daños. Entonces, esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque pertenece a un campo de procesamiento de
ya no de señales, sino de imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos? Pues nosotros, por ejemplo, como ingenieros civiles, podríamos ir a evaluar un puente o un hospital o un colegio y le tomamos fotografías. Entonces, procesamos esas fotografías utilizando algoritmos, en este caso de redes neuronales, por ejemplo, y le podríamos decir a ese algoritmo que entrene los modelos y que netamente pues nos dé como salida o como output, nos dé en este caso imágenes debido a daños, pero por ejemplo colocándole el terremoto de Pisco, por ejemplo, del año 2007. O si no, colocándole el terremoto de, no sé, de Turquía, por ejemplo. El registro sísmico, pues se podría colocar y se podría predecir en imágenes cómo podrían ser los daños artificiales, por supuesto, se podrían dar en la estructura. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos serviría? Pues nos serviría para nosotros ir, como ya sabemos qué tipo de fisura va a haber, qué tipo de daño va a haber, pues nosotros podemos hacer técnicas o podemos aplicar o utilizar técnicas de reforzamiento, por ejemplo, a la estructura. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es netamente, pues, la importancia de estos algoritmos. ¿De acuerdo? Entonces, se está trabajando bastante en, en estos temas de avances en visión artificial. ¿De acuerdo? Es decir, con imágenes, procesando imágenes, pues ya podemos predecir los daños. ¿De acuerdo? Si tenemos estructuras más complejas, como por ejemplo los puentes, también se está utilizando, por ejemplo, drones, ¿no es cierto? Para ir y monitorear un puente, tomar fotografías, por ejemplo, en los pilares, por ejemplo, en los cables, en las vigas principales, en las vigas diafragma, etcétera, etcétera, y de tal manera de que se puedan procesar toda esa información y se puedan obtener, pues, los posibles daños que pueda tener esa estructura. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poquito lo que se está investigando bastante. Acá les dejo el link del artículo que ha sido publicado este mes en una de las revistas más prestigiosas, pues a nivel mundial en lo que es inteligencia artificial. Muy bien, tenemos la metodología. ¿Cuál es la metodología para un correcto monitoreo de construcciones modernas? En primer lugar, toda investigación se basa en los antecedentes. Es decir, por ejemplo, el monitoreo de estructuras, pues se ha iniciado hace más de 20 años, ¿de acuerdo? También, no sé si sabían, pero la formulación matemática de los algoritmos de inteligencia artificial no son nuevos, sino son hace muchos años. ¿De acuerdo? Son hace bastante tiempo, solo que recién se está incorporando pues a la estructura, a las estructuras, se están mejorando las metodologías y todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí empezamos con los antecedentes. Luego de los antecedentes, luego de hacer toda esa revisión bibliográfica y todo, pues pasamos a la caracterización de la estructura. En este caso tenemos, por ejemplo, diferentes tipologías de puentes. Por ejemplo, tenemos puentes atirantados, tenemos puentes de acero, de concreto, etcétera, etcétera. Entonces, vemos las características de la estructura. Luego, podemos determinar las acciones internas y externas. Por ejemplo, qué tipos de fuerzas o va a soportar pues esa estructura. Entonces pueden ser cargas estáticas como cargas dinámicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los vehículos pues son cargas en movimiento, son cargas dinámicas. Entonces ahí vemos las acciones internas y externas. Asimismo, no solamente esto, sino también se ha demostrado que, por ejemplo, este factor es muy importante poder analizar, es decir, las variaciones ambientales. Los cambios abruptos en temperatura, en humedad, también pueden enmascarar lo que son los daños estructurales. ¿De acuerdo? Entonces, existen ahora algoritmos pues, que nos permiten a nosotros filtrar todo el efecto de estos fenómenos. Y luego, para que no se confundan con daños estructurales. Porque si, por ejemplo, este tablero de este puente
empieza a dilatarse, pues puede ser que hay una fisura, digamos, ¿no? Entonces, esa fisura no depende de un daño estructural, al contrario, depende de una variación, en este caso, de la parte ambiental, ¿de acuerdo? Luego de eso, ¿qué hacemos? Seleccionamos los sensores adecuados. Depende si estamos monitoreando estructuras pues de gran envergadura, necesitamos sensores que sean más sofisticados, ¿de acuerdo? Y acá también en la selección y ubicación de los sensores pues existen algoritmos que nos permiten a nosotros poder predecir y poder calcular la cantidad exacta que debería de tener una cierta estructura. ¿De acuerdo? También existe. Entonces, acá también igual se está trabajando básicamente con, con algoritmos de IA, ¿de acuerdo? Que nos permiten a nosotros poder colocar la cantidad exacta de sensores. Luego, ¿qué hacemos? Pues instrumentamos el puente o la estructura, ¿no? En general. Una vez instrumentado, colocando los sensores en las posiciones correctas, lo que hacemos es adquirir los datos. Y de acuerdo a esa adquisición de datos, pues tratamos a los datos, manejamos, hacemos un procesamiento de datos. Si estamos utilizando visión artificial, podemos procesar imágenes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el input ya no sería, en este caso, señales de vibración, sino ya serían imágenes, ¿de acuerdo? Entonces acá ya se tendría que procesar pues esa información. Acá es donde cambiaría básicamente la metodología, ¿no? Y luego tenemos, en este caso, algunos métodos dinámicos para el Structural Health and Monitoring, ¿de acuerdo? Finalmente, qué es lo que llegamos? ¿A qué es lo que nosotros llegamos con todo esto? Pues es a producir alertas, alertas en la estructura, de tal manera de que nos permitan a nosotros identificar los daños estructurales y, por supuesto, realizar temas de mantenimiento, ¿no es cierto? Eso sobre todo, mantenimiento, inspecciones y prever que pues el puente lentamente colapse. Muy bien, acá les muestro una instalación de unos acelerómetros, netamente en un puente curvo, en este caso en Pescara, en Italia. Pues se muestra cómo los investigadores empiezan a colocar estos sensores, estos dispositivos en diferentes zonas estratégicas. ¿De acuerdo? Entonces, antiguamente, pues, ¿qué se hacía? Ese es, por ejemplo, el sensor, es un sensor biaxial, el cual nos mide la aceleración en las tres componentes, ¿no? En X, en Y y en Z. Entonces, ahí está. Y está, entonces, pues, como colocan los acelerómetros en estas zonas. Y por supuesto, acá estos acelerómetros están cableados, ¿no? Son cables directos que van a un equipo de adquisición de datos. ¿De acuerdo? También, por ejemplo, en la actualidad se está trabajando bastante en los metros, ¿de acuerdo? En las estaciones de metro. Por ejemplo, en el metro de Barcelona, pues existen sistemas de monitoreo, pero utilizando fibra óptica, ¿de acuerdo? Que es, digamos, lo último en instalación de sensores, de tal manera de que se puedan medir, pues, distancias más largas en tiempos más cortos, ¿ya? Esos son, digamos, otros equipos de adquisición de datos, ¿de acuerdo? Pero que se está trabajando bastante en puentes, en viaductos, ¿no? Acá tenemos en este puente, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero fibra óptica también se utiliza, pues, en otras estructuras, tal vez un poco más complejas, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora, acá voy a aprovechar esta figura para explicarles un poquito, por ejemplo, de la ubicación. ¿Dónde se tendrían que colocar los sensores? ¿Cuál sería el criterio para colocar? Según nuestros cursos de dinámica estructural, ingeniería sismoresistente, etcétera,
nosotros sabemos muy bien que las estructuras pues presentan propiedades dinámicas, ¿no es cierto? Como por ejemplo pueden ser las frecuencias de vibración, los periodos, etcétera. Estos parámetros dinámicos son adquiridos a través o dependen de las propiedades intrínsecas de la estructura, como por ejemplo dependen del módulo de elasticidad, dependen de la longitud del elemento y de la inercia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros aprovechamos en justamente medir estas propiedades del material para luego poder calcular las propiedades dinámicas. Y estas propiedades dinámicas sabemos muy bien que se resumen en propiedades, en este caso, formas modales, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo primero que hacemos es un análisis de cualquier estructura, ojo, estoy hablando en general, no solo de puentes, sino puede ser puentes, edificios, etcétera. Ustedes tienen que calcular las formas modales y en esas formas, de acuerdo a esas formas modales, si es la frecuencia la primera frecuencia fundamental, la segunda, etcétera, todas las formas modales, ustedes colocan pues en los puntos estratégicos donde se van a dar mayores desplazamientos. Y ahí es donde netamente pues medimos o colocamos los sensores utilizando este criterio. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, nosotros podemos adquirir tanto frecuencias de vibración, podemos adquirir amortiguamiento, podemos adquirir formas modales y en base a eso utilizamos como input, como ingreso para poder utilizar los algoritmos de inteligencia artificial y predecir el daño. Ese sería en la parte dinámica. Muy bien. Acá les dejo como una curiosidad, pues algunas aplicaciones del monitoreo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la última Copa Mundial de la FIFA, ¿no? En Qatar. La pelota netamente, pues, La más avanzada a nivel de tecnológico hasta la fecha, de la ese pelota oficial mundial llamada fue lo Al-Bila, siguiente, que ¿no? significa el viaje en arábigo, cuenta con un sensor interno que mide la inercia y tiene una batería que se recarga de manera inalámbrica. Este sensor envía información 500 veces por segundo al VAR para monitorear cuándo y dónde se toca el balón. Esta información se procesa y se analiza junto a las imágenes capturadas por las 12 cámaras instaladas dentro de los 8 estadios del Mundial. De esta forma se puede crear simulaciones 3D desde el VAR para determinar de forma semiautomática si se cometió una posición adelantada. Además, la superficie del balón está cubierta por una textura especial que lo vuelve más aerodinámico. Así que ahora que veas los partidos del Mundial, ya sabes que la pelota no es una simple pelota. Entonces, eso es para ver, pues, un poquito que en ese campo también se da el monitoreo, ¿no? ¿Sabías que la Entonces, tenemos asimismo, pues en varios campos, por ejemplo, el reconocimiento facial, en la conducción automática, en la medicina, ¿no? Se está utilizando bastante para detectar tumores, ¿de acuerdo? Para operar también igual, para el reconocimiento de imágenes, la detección de fraudes, servicios financieros, etcétera, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa más, pues, es estudiar las estructuras, ¿no es cierto? Nuestras estructuras civiles. Entonces, acá es donde enmarcamos, ¿de acuerdo? Acá es donde enmarcamos netamente nuestra investigación. Asimismo, pues antes no se podía hacer esto, ¿no? Por ejemplo, están utilizando pues las aplicaciones de inteligencia artificial para hacer revivir a los dioses egipcios, ¿no? Utilizando simplemente las imágenes las imágenes de las piezas, por ejemplo, que se encuentran pues en los museos, ¿no? En el Museo del Cairo, por ejemplo, en Egipto, ¿no? ¿Qué hacen? Pues toman fotografías de acuerdo a la pieza y hacen una reconstrucción y luego utilizan algoritmos para poder extrapolar, para poder predecir pues cómo serían en la actualidad, ¿no es cierto? O cómo han sido pues estos dioses en su tiempo, ¿de acuerdo? Entonces esto es otra de las aplicaciones netamente de, de esta tecnología, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es netamente como una parte introductoria de lo que es la inteligencia artificial. Ahora,
Nosotros en realidad hemos probado varios métodos, hemos probado varios índices de daño para nuestros diferentes casos de estudio. ¿De acuerdo? Uno de ellos es, pues, utilizar una de las transformadas más famosas, la transformada de Hilbert-Juan, que nos procesa señales no lineales y no estacionarias. Entonces, como vemos acá, miren, por ejemplo, esta señal que es producto del paso de un vehículo, pues nosotros podemos obtener lo que son los parámetros dinámicos, ¿de acuerdo? En base a esta formulación matemática, nosotros descomponemos la señal original en subcomponentes. Y de estos subcomponentes, lo que hicimos fueron considerar dos tipos de detectores de daños. Por ejemplo, uno de ellos fue el espectro marginal de Hilbert, que nos daba las frecuencias de vibración, y el otro, la fase instantánea. Entonces, cada uno de estos indicadores de daño, pues nosotros lo hemos procesado y hemos obtenido de las señales de vibración del caso en estudio que les voy a mostrar. ¿De acuerdo? Además, hemos utilizado un método que ha sido más sofisticado, o que es más sofisticado en la actualidad, ya que involucra, pues, por ejemplo, la filtración del ruido, porque nosotros tenemos en estas señales de vibración, tenemos ruido, es decir, ruido externo. Por ejemplo, si ustedes van a medir, pues, vibraciones en un puente o en un edificio, sabemos que existen siempre perturbaciones, ¿no? Imagínense pues que ustedes están midiendo las vibraciones en un puente. Entonces, al lado, por ejemplo, están construyendo algo. Entonces, hay maquinarias, por ejemplo, que están trabajando. Entonces, esas maquinarias pues generan vibraciones. Entonces, se pueden confundir con las vibraciones que netamente pues tiene la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se hace un procesamiento de filtrado, ¿de acuerdo? Para extraer todos esos agentes negativos. Entonces, se ha utilizado para esta investigación un modelo más refinado, un modelo más sofisticado, ¿de acuerdo? De hace 2 años, en el cual pues se ha utilizado en la formulación matemática para poder extraer todas estas características negativas. Entonces, el procedimiento es, tenemos nuestra señal de ingreso como input, tenemos este método para descomponer todas las señales en diferentes funciones de modo intrínseco y luego calculamos mediante la transformada de Hilbert-Juan, calculamos el espectro. Este espectro de Hilbert-Juan nos va a servir a nosotros para poder identificar el daño o no, como un identificador de daños. Entonces, acá tenemos estos dos parámetros de daños novedosos, los cuales nosotros hemos propuesto, ¿de acuerdo? Estos daños pues se han propuesto y han sido aplicados justamente a varios casos de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, este espectro marginal de Hilbert, ¿en qué consiste? Pues nosotros tenemos acá diferentes frecuencias, ¿de acuerdo? En la parte, en la coordenada X, nosotros tenemos diferentes frecuencias y acá en la parte Y nosotros tenemos la magnitud de cada uno. Entonces, acá se ha podido diferenciar para los diferentes estados de daño, ¿de acuerdo? O cuánto de variación existe entre una frecuencia y otra, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de este índice de daño, si es que existe una disminución en la frecuencia, nosotros podemos ver de que existe un daño. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque según nuestros cursos, pues, de universidad, la frecuencia está muy relacionada con la rigidez de la estructura y con la masa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si es que existe pérdida de rigidez? Si es que existe pérdida de rigidez de manera indirecta, pues la frecuencia va a disminuir, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso sería un indicio de tal manera de que a nosotros nos diga, cuidado, acá puede haber un daño porque se está perdiendo la frecuencia está disminuyendo, entonces puede ser producto de la degradación de la rigidez. ¿De acuerdo? Ese es el concepto físico que nosotros hemos manejado ahí. Para el siguiente indicador de daño,
para la fase instantánea, nosotros teníamos en primer lugar un estado saludable de la estructura, que es esta curva azul. Entonces, según este indicador de daño, mientras pase el tiempo, esa diferencia de fase se va a ir prolongando, es decir, va teniendo un comportamiento como a descender, ¿de acuerdo? Va a descender con respecto a la línea base que se maneja como el estado saludable de la estructura, en este caso del puente. Entonces, mediante esta formulación, nosotros vamos a sumar todas las fases o todas las diferencias de fase para poder obtener y calcular pues la variación que existe con respecto al original o con respecto al estado sin daño. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hemos estudiado estos parámetros, pues uno de los casos de estudio es este puente en Japón, ¿de acuerdo? Que tenía 59.2 metros de luz, 3.6 metros de ancho y estaba equipado con 8 acelerómetros uniaxiales, en donde la frecuencia de muestreo que se utilizó fue de 200 Hz. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Pues a este puente nosotros le indujimos daño, es decir, los elementos estructurales de la superestructura fueron cortados. Fueron cortados de tal manera de que eso producía una degradación de la rigidez. Por lo tanto, si se da la degradación de la rigidez, pues la frecuencia va a disminuir, ¿no es cierto? A priori podemos saber eso. Entonces, ¿cuál era la carga dinámica que nosotros hemos considerado en este puente? Pues este coche. ¿De acuerdo? Este coche de 21 kilonewtons de peso. Entonces, nosotros hicimos para cada escenario de daño, hicimos pasar este vehículo y calculamos pues señales como las que se muestran acá. Pero la diferencia es que, miren, fíjense, al mostrar estas señales, nosotros no podemos decir a simple vista si es que esta señal pertenece a un escenario con daño o un escenario sin daño. ¿No es cierto? No podemos hacer eso. Por eso ahí entran justamente pues los algoritmos inteligentes que aprenden de esto y nos pueden predecir el daño. ¿De acuerdo? Esa es la metodología básicamente. Tenemos el puente, tenemos acá una vista en planta y la ubicación de los 8 acelerómetros, 5 en esta dirección y 5 en esta otra. ¿De acuerdo? O a nivel de longitudes, ¿no es cierto? Esos acelerómetros netamente han sido colocados en dirección de la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque es lo que nos interesa netamente de un puente, ¿no es cierto? Ver las deformaciones, ver las frecuencias que se producen a nivel, pues, de ese modo fundamental de flexión, ¿de acuerdo? Luego tenemos acá, miren, el elemento estructural, pues intacto, es decir, sin haber sufrido ningún daño. Luego, un daño 1, hemos cortado ese elemento estructural. Luego hemos inducido, pues, un daño 2, un daño 3, en el cual han sido cortados los dos elementos estructurales. Y también hemos tenido un estado de recuperación, en donde hemos soldado uno de los elementos estructurales con una plancha metálica para ver qué es lo que pasaba. En teoría, si se refuerza la estructura, pues la estructura va a tender a volver a su estado original, ¿no es cierto? Pero por supuesto no va a trabajar al 100%, ¿de acuerdo? Entonces, en el procesamiento de la detección de daños tenemos el análisis de la descomposición de la señal. Tenemos aquí la señal original. Todas las señales originales nosotros la hemos procesado, toditas. En primer lugar, hemos utilizado la famosa transformada de Fourier, ¿de acuerdo? Para poder obtener cuál es el contenido de frecuencias de cada uno de los IMFs o de la señal original descompuesta. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, este IMF, según la transformada de Fourier, nos daba que tenía aproximadamente una frecuencia de 3.3 Hz. Este otro IMF o componente nos dio la segunda frecuencia de vibración y este igual la cuarta frecuencia de vibración. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estas frecuencias, nosotros hemos podido ver que lo que más nos interesaba era la frecuencia fundamental. Y en base a esa frecuencia fundamental es la que nosotros hemos obtenido
y analizado, pues, por ejemplo, el espectro de Hilbert, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver acá el espectro de Hilbert para una señal de el sensor 3. Ah, y otro detalle, me olvidé de mencionarles algo. Nosotros en la investigación lo que hemos hecho es lo siguiente. Miren, los daños se han producido, por ejemplo, el daño 1 y el daño 2 en la ubicación del sensor 3. Exactamente allí. El daño 3, que ha sido cortar los dos elementos estructurales, se han producido en el sensor 4. Entonces, antes de poder nosotros aplicar la metodología y todo esto, nosotros sabíamos que el sensor 3 y el sensor 4 podían no solo detectar el daño, sino también localizar el daño, que es un procedimiento más complejo, ¿de acuerdo? Porque todos estos sensores pueden detectar, pero no pueden localizar, que es diferente, ¿de acuerdo? Y mucho más cuantificar, ¿de acuerdo? Que es ya un poco más complejo. Entonces, fíjense bien los sensores A3 y el sensor A4. Esos sensores netamente, pues, nos han dado muy buenos resultados, de tal manera de que nosotros hemos podido ver que las frecuencias de vibración, por ejemplo, la primera frecuencia de vibración para el sensor 3 en el estado sin daño, o sea, en el estado saludable, era aproximadamente 3.3 Hz. Pero conforme se daba se daban los daños, esas frecuencias pues disminuían, ¿de acuerdo? Disminuían. Entonces, eso fue tanto para el sensor 3 como para el sensor 4. Sin embargo, los otros sensores pues no tenían ese comportamiento, ¿de acuerdo? Y eso se muestra acá. Por ejemplo, este es el espectro marginal de Hilbert para el sensor 8. El sensor 8, como hemos visto, estaba lejos del daño, pero el sensor 3 y el sensor 4 sí estaban cerca del daño. Entonces, si nosotros vemos estas gráficas y resumimos en estas tablitas, por ejemplo, para el baseline o para el estado sin daño, el sensor 8 daba una frecuencia de 3 Hz. El sensor 3 y el sensor 4 también daba una frecuencia de 3 Hz. Sin embargo, cuando se daba el daño 1, fíjense, el sensor 8 no era capaz de reconocer el daño. ¿Por qué? Porque la frecuencia está aumentando y eso es algo incoherente físicamente, ¿no es cierto? Físicamente, pues la frecuencia jamás va a incrementar cuando se produce un daño. Pero, ¿qué pasa con el sensor 3 y con el sensor 4? Nosotros obtuvimos que esas frecuencias, pues, iban a disminuir. ¿De acuerdo? Tanto para el daño 1, para el daño 2, miren, fíjense cómo disminuyen, ¿de acuerdo? Y lo contrario pasa cuando se muestra un estado recuperado. Es decir, cuando soldamos las placas, pues ahí nosotros estábamos tratando de volver a la estructura a su estado original, ¿no es cierto? En ese caso, pues las frecuencias aumentaron un poco, pero nunca llegaron al baseline que teníamos al inicio, es decir, 3 Hz, ¿de acuerdo? Y para el daño 3, de la misma manera, pues en este caso el sensor 3 aumentó la frecuencia y para el sensor 4, pues tuvo una disminución. ¿De acuerdo? Entonces, eso netamente, pues, fueron los resultados que nosotros obtuvimos de este análisis del espectro marginal de Hilbert. Entonces, con eso nosotros podíamos decir de que este parámetro de daño, pues, era capaz de detectar el daño. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, nosotros también hicimos, pues, el análisis de la fase instantánea. Entonces, vimos que para el sensor 3 y el sensor 4, miren, fíjense, la parte azul es el baseline, ¿de acuerdo? O el estado sin daño de la estructura. Pero conforme se da el damage 1 and damage 2, pues miren, fíjense cómo empieza a descender, ¿de acuerdo? Empieza a descender justo ese parámetro, tanto en el sensor 3 como el sensor 4, que son netamente los que están ubicados pues en los sensores. Pero fíjense, a diferencia del sensor 8, miren, el sensor 8 pues nos da como decir así cualquier cosa. O sea, no tiene una explicación física.
Por lo tanto, ese sensor 8 pues no era capaz de localizar el daño estructural. ¿De acuerdo? Entonces, una de las conclusiones muy interesantes de este trabajo, pues, es que esos algoritmos lo que han hecho es aprender, lo que han hecho es interpretar los datos y, sobre todo, poder detectar el daño y localizar el daño, pues, de una manera correcta, ¿no? Justamente eso ha sido, pues, en todo eso lo que les he explicado, pues, nos ha servido a nosotros para poder presentar en esta revista indexada, ¿de acuerdo? El año 2021. Es una revista en Q1, ¿de acuerdo? De esta revista Estructural Infrastructure Engineering. Y también, pues, hemos presentado este trabajo de investigación en un congreso mundial en Japón, ¿de acuerdo? En la prefectura de Sapporo, ¿de acuerdo? Nosotros presentamos pues los resultados de este trabajo de investigación y acá lo tienen, si quieren ver más a detalle todo el procesamiento, la información y todo esto, pues acá pueden descargar estos dos artículos. Muy bien, como conclusiones del trabajo de investigación, nosotros hemos obtenido pues estos dos parámetros novedosos. Y sobre todo que podían ser capaces de procesar señales no lineales y no estacionarias. Y estas señales también no lineales y no estacionarias, si nosotros lo relacionamos con, por ejemplo, lo que vimos al inicio, la problemática de los terremotos, sabemos muy bien que los registros sísmicos pues no son lineales ni tampoco estacionarios, al contrario, son no lineales y no estacionarias. Entonces, este método podría, en este caso, funcionar muy bien para procesar esto, ¿de acuerdo? Y en eso es lo que ahora estamos trabajando netamente en colaboración con profesores de Europa. Muy bien, luego, este método pues de descomposición de modo empírico trata de poder obtener las frecuencias físicamente significativas, es decir, la primera frecuencia fundamental, sí o sí, nosotros podemos obtener la segunda, la tercera, etc. Asimismo, el análisis tiempo-frecuencia de las señales no lineales y no estacionarias pues sirven para identificar daños en puentes, por ejemplo. Luego, la frecuencia modal fundamental fue obtenida por el espectro marginal de Hilbert, y el cual decrece debido a los daños artificiales por un alto esfuerzo presente en los elementos estructurales. Finalmente, la fase instantánea demostró gran precisión en la identificación de daños, ¿no? Ya que representa pues el comportamiento real de un puente evaluado, ¿de acuerdo? Estos parámetros de daño, también como les dije al inicio, pues lo probamos en un puente en Austria y en un puente en Suiza, perdón. ¿De acuerdo? Entonces también, incluso ahí ya se incorporaba lo que es cambios en la temperatura, cambios en la humedad. Entonces ya es un trabajo más completo que también está publicado en artículos de investigación. Muy bien, para los que desean, pues acá les dejo una bibliografía muy recomendada para los que desean adentrarse a este mundo de inteligencia artificial, del machine learning, del deep learning, etcétera. Estas son pues clases de una profesora de la Universidad de Stanford, el cual pues les enseña desde cero, desde lo básico, todo lo que es inteligencia artificial. Asimismo, acá les dejo una presentación de la introducción a Machine Learning, en este caso por un profesor del Imperial College London, por Inglaterra. Este es otro librito muy interesante también, The Modern Mathematics of Deep Learning, también para ver pues la parte de redes neuronales y todo esto. Este también es otro, ¿de acuerdo? Que les puede servir pues básicamente como bibliografía para poder aprender más de estos temas, ¿ya? Que son muy interesantes. Finalmente, para ir concluyendo, nosotros tenemos programado varias conferencias este año. Esta conferencia internacional es muy importante porque va a ser la primera vez que se va a traer el monitoreo de estructuras a Latinoamérica. Y en este caso, pues va a ser en Cartagena de Indias, ¿no?
las famosas playas de Cartagena de Indias en Colombia, ¿de acuerdo? Este congreso va a ser la primera semana de diciembre de este año y nosotros pues vamos a ir a presentar y a exponer un trabajo de investigación que hemos desarrollado, ¿de acuerdo? Entonces acá está el link, ahí se pueden inscribir, tal vez los que deseen, pues van a ver las últimas tecnologías que se están haciendo. Y como les dije, este congreso es bastante interesante porque la verdad es que va a ser la primera vez que se va a traer todos estos temas a Latinoamérica, ¿de acuerdo? Pero ya con un congreso pues netamente de investigadores de Estados Unidos, de Japón, de China, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí tienen una buena opción, de paso se van a visitar pues las playas en Cartagena de Indias, ¿no? Muy bien, listo. Finalmente tienen acá otro congreso que va a ser desarrollado en Ginebra, en Suiza. También igual vamos a presentar otro trabajo de investigación del 13, 14 y 15 de julio, que netamente pues reúne a investigadores científicos peruanos a nivel mundial. Es decir, investigadores que trabajan pues en diferentes áreas en todas partes del mundo. ¿De acuerdo? Ahí también vamos a presentar pues otro trabajo de investigación. Finalmente, el futuro de la ingeniería civil y de todos nuestros países, entiendo que acá pues están profesionales de diferentes partes de Latinoamérica, etcétera. Necesitamos pues nosotros no solamente abocarnos a el diseño, no solamente abocarnos a la construcción, sino también tenemos que ver más allá, por ejemplo, el tema de mantenimiento, que justamente estos temas pues tienen que ver con mantenimiento, porque la mayoría de constructores, de diseñadores, lo que hacen es diseñan, construyen y dejan a la estructura pues a su suerte, pero eso ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir más allá. E incluso en la actualidad ya se está incorporando lo que es Structural Health Monitoring con Building Information Modeling o con Virtual Design and Construction, ¿no? Con BIM, BDC, y se está haciendo como que un match, se está haciendo un complemento entre los dos para formar lo que son los Digital Twins. ¿Qué es Digital Twins? Pues es tener ciudades inteligentes, ciudades smart, ¿de acuerdo? En las cuales pues vayan a, como decir, comportarse por sí solas, diseñarse y mantenerse pues con estas nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en nuestro país, netamente nosotros estamos construyendo un montón. ¿Ya? Este es uno de los puentes, por ejemplo, que se está construyendo en el norte del Perú y pues que necesitan sí o sí un sistema de monitoreo. ¿De acuerdo? Esto es lo que continúa. Este videíto lo saqué del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. ¿De acuerdo? Gobierno del Perú. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y acá les dejo mis contactos. Muchísimas gracias, Rick, por compartirnos este tema. Tenemos un espacio para preguntas. Nos pregunta Jairo Esteban, en el caso de estructuras con varios bloques separados por juntas sísmicas, ¿cómo se realizaría el análisis de daño si, por ejemplo, por efecto de la influencia de la temperatura y al contar con una junta sísmica muy pequeña, se acoplen los bloques continuos, incrementen su rigidez y se comporten como un solo bloque? Excelente pregunta, muy buena pregunta. A ver, lo que nosotros tenemos que hacer en esos casos es, en primer lugar, colocar sensores en zonas estratégicas, ¿de acuerdo? En primer lugar, tendrían que ir sí o sí en las juntas sísmicas, ¿de acuerdo? Sí o sí en las juntas sísmicas y también pues colocar en los lugares donde se van a dar los máximos desplazamientos. Otro detalle, como bien lo ha dicho, nosotros tenemos problemas por cambios de temperatura, como dilatación y todo esto.
Entonces, para un trabajo serio y un trabajo en puentes, necesariamente deberíamos de incorporar sensores de temperatura, de humedad y si los puentes son atirantados, de viento. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, pues nosotros podemos, como se dice, hoy en día existen igual algoritmos que nos permiten a nosotros colocar adecuadamente, pues, dónde se va a poder dar un daño, ¿de acuerdo? Dónde se va a poder considerar un daño. Entonces, necesariamente, pues, tendría que hacer un estudio de las formas modales, de las frecuencias de vibración y del amortiguamiento para poder ubicar y para poder tener los lugares más óptimos de los sensores. Kursonko pregunta, ¿podría explicar a más detalle su aplicación con inteligencia artificial? Se observa que la detección de los pics frecuencias fueron hechos sin ayuda de redes neuronales. Asimismo, ¿y los otros acelerómetros no se utilizaron? Buena pregunta. En realidad, ahí hay todo un mundo de inteligencia artificial. Les comento un poquito. Miren, en el mundo de inteligencia artificial, de machine learning, pues existen dos métodos, los métodos supervisados y los métodos no supervisados. Las redes neuronales se encuentran dentro de los métodos supervisados, es decir, que las redes neuronales aprenden de algo, empiezan a generar modelos, ¿de acuerdo? Y son modelos predictivos, ¿de acuerdo? Pero, ojo, las redes neuronales necesitan gran cantidad de datos, es decir, Big Data, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros hemos utilizado los no supervisados. Los no supervisados, por ejemplo, hemos utilizado el algoritmo Cummings, véanlo en las referencias, ¿de acuerdo? Se escribe así. Este algoritmo Este algoritmo no supervisado, lo que hace es, tú le das la data y de esa data no necesita entrenar al modelo, necesita más bien sacar patrones propios de esa data y de tal manera de dividirlo en grupos, ¿de acuerdo? Pero ese algoritmo pues solamente necesita una poca cantidad de datos, nada más. Entonces, lo que ha hecho ese algoritmo, pues, es dividir toda la data en datos anómalos y datos sin daño. Es decir, datos con daño y datos sin daño. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso es lo que se ha utilizado, pues, la inteligencia artificial. Buena pregunta, gracias. ¿Alguien más? ¿Consultas? Sí. Carlos Acosta pregunta si los algoritmos utilizados para el análisis de los datos de los acelerómetros son en código libre o son privados. Buena pregunta. Nosotros utilizamos tanto código libre como código privado. En primer lugar, para procesar la información utilizamos el Python, que es código libre, netamente. Y por supuesto, en base a eso, pues tratamos de programar más en Python porque podríamos compartirlo, ¿no es cierto? Pero algunas rutinas se hicieron también en MATLAB, pero para optimizar sobre todo el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta investigación, pues, estábamos contra el tiempo cuando lo hicimos, entonces por eso es que se utilizó tanto el MATLAB como el Python. Sin embargo, en la actualidad existen programas que nos convierten, si ustedes hacen un código en Python, lo convierte automáticamente en MATLAB. O viceversa, hacen un código en MATLAB y lo convierte automáticamente en Python. Entonces, ahora, pues con todo lo que tenemos, la tecnología, se puede hacer maravillas. Andrea Chaparro dice, muchas gracias por compartir tan valiosa información sobre los resultados de su trabajo. Me gustaría saber si en los otros casos de estudio que mencionó también se inducen los daños para hacer mediciones de las variaciones en las propiedades dinámicas de los puentes. Y en el caso de aplicación en donde no se puede inducir estos daños para preservar la estructura, si estos se pudieran predecir con una aplicación de inteligencia artificial. Perfecto, buena pregunta también igual. En realidad, sí. Nosotros en los otros casos de estudio también tuvimos escenarios de daño, pero también en otro caso no tuvimos.
Entonces, nosotros nos enfrentamos en primer lugar a escenarios de daños que ya estaban, por decirlo así, predefinidos, pero también escenarios de daños donde no teníamos ningún dato. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros, para cada caso de estudio, ¿de acuerdo? Utilizamos diferente metodología. Por ejemplo, para este caso de estudio, pues utilizamos la metodología que les he explicado. Sin embargo, para otro caso de estudio en donde hemos evaluado un puente suizo, ese puente suizo tenía más de un año de datos de monitoreo. Entonces, pues era bastante completo. Y no solo tenía propiedades dinámicas, sino también tenía propiedades de temperatura y de humedad. Entonces lo que hicimos fue utilizar otros algoritmos para extraer la parte ambiental y luego recién detectar el daño. Entonces también se ha utilizado pues ambos. ¿De acuerdo? También se ha hecho en ambos casos. Y y por supuesto, hoy en día pues existen múltiples investigaciones en las cuales detectan los daños sin tener ese número de daño, por supuesto, ¿no? Eso es lo que uno requiere en la práctica, como se dice. Además, ¿cuáles cree que son los principales desafíos actuales para mejorar la gestión de riesgos de infraestructura con el fin de tomar decisiones adecuadas en cuanto a las estrategias de mantenimiento o de prevención de daños? Muy bien. Las primeras limitaciones que nosotros tenemos siempre es poder montar o colocar un sistema de monitoreo. ¿Por qué? Este sistema de monitoreo, pues, si se quiere hacer un trabajo serio, cuesta dinero. Pero, según investigaciones, este sistema de monitoreo, pues, puede salir muy a cuenta cuando se ve para estructuras, en este caso, de gran envergadura, como por ejemplo puentes, necesariamente. Por ejemplo, para hospitales, por ejemplo, para colegios. ¿Por qué? Porque según nuestras normas, estas edificaciones jamás tienen que colapsar, ¿no es cierto? Porque tienen un montón de personas y de infraestructura y todo esto. Entonces, esa es una de las limitaciones, ¿de acuerdo? Que no se invierte en estos sistemas, pero a largo plazo, si se invertiría, pues saldría muy a cuenta. ¿De acuerdo? Es como decir un caso muy conocido, pues colocarle un aislador sísmico, colocarle un disipador de energía, etcétera. Eso, por ejemplo, a largo plazo, pues nos trae ganancia, digamos, ¿no es cierto? Uno, vamos a salvaguardar la vida de las personas y otro, en lo económico, pues la estructura no va a colapsar, ¿no es cierto? O va a tener, pues, mínimos daños, pero no van a ser daños estructurales considerables, ¿no? Esa sería una de las limitaciones. Por el momento parece que no hay más preguntas. De nuevo, Rick, de parte de Yachay, muchas gracias por aceptar esta invitación y a todos los asistentes por el interés. Apareció una última pregunta. ¿Cómo se podría aislar el ruido propio del acelerómetro en el caso de que éste sea muy alto? Por ejemplo, este problema se presenta en los Raspberry Shake. Buena pregunta. Pues, a ver, en realidad va a depender bastante eh, del algoritmo que se esté utilizando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y también, en primer lugar, va a depender del origen de la señal. ¿Cómo es la señal original? Es decir, si la señal es estacional, si la señal es no lineal, etcétera. Entonces, según mi experiencia, ¿de acuerdo? Según mi experiencia, la transformada de Fourier no lo es todo. ¿De acuerdo? Existe la transformada de Hilbert-Juan, que les he mostrado. Existe la transformada de Wavelet, por ejemplo. Entonces son diferentes transformadas que a nosotros nos permiten hacer el procesamiento de la señal de una manera diferente en cada caso, de acuerdo a de acuerdo a las características de la señal. Entonces, justamente allí entra también otros algoritmos que van conjuntamente con la transformada para poder filtrar todos esos efectos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que le recomendaría, pues, es sí o sí probar con las diferentes transformadas que existen, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a la naturaleza de la señal, se podría filtrar
y utilizar pues diferentes filtros, ¿no? Que existen hoy en día, pues existen muchos tipos de filtros. Entonces, para concluir, según la experiencia, pues no existe una metodología general que te resuelva todos los problemas. Nosotros tenemos que analizar y estudiar cada caso particular. Por ejemplo, esos sensores de los Raspberry Pi, pues tienen su propia naturaleza, ¿no es cierto? Dependen de muchos factores. Otros tipos de acelerómetros de la misma manera, etcétera, etcétera. Entonces, cada caso de estudio pues es diferente. Entonces, en ese caso, se necesitaría probar con diferentes tipos de filtros que hoy en día existen. No sé si existe otra consulta. Bueno, parece que esa era la última, entonces creo que con esto terminamos la charla de hoy. De todas maneras, Rick ha dejado su contacto por si algún participante tiene un interés adicional de los temas aquí tratados. Muchas gracias, Rick, por esta invitación, por aceptar esta invitación, a los asistentes por el interés y bueno, damos por finalizada la charla de hoy. Recuerden estar atentos a las próximas conferencias. Muy bien, ok, muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias Federico, a todos los organizadores y a todos los asistentes. Con mucho gusto, pues estoy dispuesto siempre a colaborar con los conocimientos. Como se dice, todo está para compartir y por supuesto, si es en bien de todos, pues con mucho gusto. Muy bien, gracias. Hasta luego.